¿Te imaginas despertar en completa oscuridad, solo para escuchar, a lo lejos y cerca, el retumbar de explosiones que sacuden la ciudad? Así fue la noche que vivió Kiev, una noche que redefiniría el curso de la guerra en Ucrania. Durante 12 horas continuas, Kiev y su región quedaron sumidas en una oscuridad total, resultado de ataques masivos perfectamente sincronizados. No fue un simple apagón. Fue un asedio moderno, con más de 1.200 explosiones registradas en una sola noche, un número casi inimaginable para cualquier ciudad europea en pleno siglo XXI. La ofensiva no fue aleatoria. En el cielo y desde la distancia convergieron drones de ataque, misiles de crucero, misiles balísticos e incluso armas hipersónicas, todos lanzados con precisión quirúrgica. El objetivo central era claro: golpear el corazón de la infraestructura energética, esa red invisible que sostiene la vida diaria, la industria, los hospitales y la moral de toda una ciudad. Esta combinación de tecnología avanzada y coordinación extrema expuso no solo la vulnerabilidad de Kiev, sino la de cualquier gran ciudad contemporánea ante tácticas de guerra híbrida. Si no entendemos a fondo cómo y por qué se ejecutan estos ataques, corremos el riesgo de subestimar los peligros reales que enfrenta nuestra propia forma de vida urbana. Para descubrir cómo fue posible que semejante ataque paralizara a toda una capital europea, primero debemos reconstruir minuto a minuto aquella noche y entender los mecanismos detrás de su devastación. Detrás del aparente caos de explosiones, hubo una fría coreografía militar. Cada ola tenía un propósito. La operación que sumió a Kiev en la oscuridad no fue obra del azar. Durante semanas se planificó minuciosamente una ofensiva cuyo primer paso fue el despliegue de enjambres de drones. Estos pequeños aparatos no buscaban destruir, sino saturar la defensa aérea ucraniana, forzando a los operadores a gastar valiosos misiles en objetivos baratos y distraer su atención de las amenazas reales. Fue una estrategia de desgaste. Los drones económicos actuaron como señuelos, abriendo el camino para que los drones de ataque encontraran brechas en la protección. Mientras tanto, decenas de misiles, lanzados desde aviones, barcos y plataformas terrestres, se aproximaban desde múltiples direcciones. Esta sincronización perfecta entre diferentes tipos de armamento aumentó la presión sobre el sistema de defensa, haciéndolo casi imposible de coordinar una respuesta efectiva en todos los frentes. Los objetivos estaban seleccionados con precisión quirúrgica: centrales termoeléctricas, subestaciones, hidroeléctricas y líneas de alta tensión. Atacar estos nodos críticos no solo interrumpía el suministro de energía, sino que buscaba desestabilizar la logística militar, la vida cotidiana y la moral de la población. El golpe no fue único, sino que se ejecutó en varias fases. Cada oleada pretendía maximizar el daño y dificultar la recuperación, atacando primero los sistemas de generación y después las infraestructuras de distribución. Así, cuando los equipos de emergencia intentaban reparar una sección, nuevas explosiones reiniciaban el ciclo de destrucción. No entender la lógica detrás de este diseño estratégico deja a la sociedad y a los gobiernos indefensos ante ataques futuros. Analizar cómo se ejecutan estas ofensivas es esencial para anticipar y mitigar sus consecuencias. La seguridad nacional, la economía y la vida diaria dependen de ello. Pero, ¿qué tan efectiva fue la defensa aérea esa noche y qué consecuencias sufrió realmente la infraestructura energética? Entremos ahora en la batalla invisible que se libró bajo las sombras, la resistencia y sus límites. La defensa aérea de Ucrania se vio obligada a tomar una decisión imposible. ¿A quién dejar sin escudo, la capital, el frente de batalla o las fábricas estratégicas en la retaguardia? Esa noche, el sistema de defensa fue sobrecargado por ataques combinados y continuos que no dieron respiro ni espacio para priorizar objetivos sin pérdidas significativas. Olas de drones y misiles saturaron el cielo durante más de 12 horas, desgastando tanto la tecnología como el personal encargado de proteger a millones de personas. La realidad cruel es que no existe suficiente cobertura para todo el país. Kiev,
Los núcleos industriales y las posiciones del frente no pueden ser defendidos a la vez. Por cada misil interceptado sobre la capital, un objetivo clave queda desprotegido en otra región, y viceversa. La defensa se convierte en un rompecabezas sin solución. Esa noche fatídica, la central térmica denominada TEDS-5 fue golpeada con precisión quirúrgica, seguida poco después por TEDS-6. Ambas forman el corazón del suministro energético para la capital y sus alrededores. Simultáneamente, la hidroeléctrica de Kiev y varias subestaciones de alta tensión fueron alcanzadas, multiplicando el daño y provocando apagones en cadena. El resultado fue el llamado efecto dominó. El país se fragmentó en islas energéticas, aisladas, incapaces de intercambiar electricidad entre regiones. Cada corte masivo agravó la situación, dificultando la recuperación y acumulando daños estructurales en la red. Las reservas de emergencia quedaron expuestas, y la restauración se tornó aún más lenta y peligrosa. Millones de civiles quedaron a oscuras, sin calefacción ni agua. Hospitales pasaron a funcionar en modo de emergencia, dependiendo de generadores que apenas alcanzaban para las necesidades básicas. El transporte eléctrico quedó paralizado, afectando la movilidad y la logística tanto civil como militar. En pocas horas, la vida diaria se desmoronó para familias, hospitales, fábricas y escuelas. Cada nuevo ataque no solo debilita la infraestructura y la capacidad de defensa, sino que erosiona la vida cotidiana de millones y pone en riesgo la viabilidad del país entero. Si la red eléctrica colapsa, colapsa también la economía, la moral social y la capacidad de resistir. Pero las consecuencias de estos golpes no se detienen cuando regresa la electricidad. Afectan la estructura industrial, militar y social de Ucrania. Frente al desgaste continuo, ¿qué opciones le quedan al país para sobrevivir y adaptarse? En el próximo segmento, exploraremos cómo esta vulnerabilidad energética redefine las estrategias militares y civiles de Ucrania, y qué alternativas emergen para enfrentar una guerra de desgaste cada vez más brutal. Si la estrategia continúa, ¿puede una nación sobrevivir dividida en archipiélagos energéticos? Imagina un país en el que regiones enteras quedan aisladas tras cada ola de ataques, forzadas a sobrevivir solo con sus propios recursos y cortando los lazos que alguna vez unieron la economía nacional. Para Ucrania, esto no es una simple hipótesis, sino una amenaza cada vez más real con cada noche de bombardeos. Cuando la infraestructura eléctrica es fragmentada deliberadamente, surge una peligrosa dinámica de autarquía regional. Ciudades y provincias deben improvisar, utilizando generadores, baterías y cualquier ayuda internacional disponible. Sin embargo, la velocidad de destrucción supera ampliamente la capacidad de reparación. Lo que ayer era una red nacional interconectada, hoy se descompone en islas energéticas con distintos niveles de precariedad. El impacto no se limita a la vida civil. El complejo militar industrial ucraniano depende críticamente de un suministro eléctrico continuo y predecible. Plantas de armamento, talleres de reparación de vehículos y centros logísticos necesitan energía para operar. Cada hora de apagón prolongado significa menos armas fabricadas, menos vehículos listos y una cadena de suministros militar al borde del colapso. La alternativa que queda es el uso masivo de generadores a diésel y la importación urgente de equipos de emergencia desde aliados internacionales. Pero este parche es limitado. Reponer generadores y combustible en plena guerra es costoso y logísticamente riesgoso, mientras que el ritmo de destrucción de centrales, subestaciones y líneas supera las posibilidades de reposición. A esta guerra de desgaste se suma la posibilidad de una escalada peligrosa. Ucrania podría intentar responder atacando infraestructura energética en territorio ruso, arriesgando una cadena de represalias aún más destructiva. Además, la inestabilidad se extiende. Mercados energéticos internacionales fluctúan, precios suben y países vecinos temen que la crisis cruce fronteras, generando olas de desplazamientos y presión humanitaria. El precio de esta estrategia es incalculable. No solo amenaza la supervivencia nacional y la capacidad militar de Ucrania,
sino que también pone en juego la estabilidad regional y el destino de millones de personas. Un país convertido en archipiélagos energéticos se enfrenta al riesgo de desintegración social, económica y política. Frente a este panorama tan frágil, la pregunta clave es: ¿qué lecciones pueden aprender los responsables y la sociedad para evitar el colapso total o, peor aún, la prolongación indefinida del conflicto? A continuación, indagaremos qué estrategias, decisiones y cambios podrían marcar la diferencia ante este escenario, y cómo la sociedad y sus líderes pueden prepararse para resistir o transformar el curso de la guerra. ¿Qué puede aprender el mundo de la guerra por los kilovatios que hoy sacude a Ucrania? La lección más urgente es clara. Ningún país puede permitirse redes eléctricas obsoletas y centralizadas en tiempos de amenazas híbridas. Modernizar infraestructuras y apostar por sistemas descentralizados, con generación local y capacidades de autodefensa, es cuestión de supervivencia. Pero la resiliencia no se construye en soledad. La cooperación internacional es vital. Desde la provisión de defensa aérea capaz de enfrentar enjambres de drones y misiles, hasta el envío de transformadores y generadores portátiles. Sin apoyo externo coordinado, incluso la mejor preparación local puede ser insuficiente ante ataques masivos y sostenidos. Además, Ucrania nos recuerda la importancia de los protocolos civiles ante emergencias. Disponer de generadores en puntos estratégicos, habilitar refugios térmicos para la población vulnerable y mantener la información clara, rápida y verificada puede salvar vidas en las horas más oscuras. La preparación ciudadana y la planificación comunitaria se convierten en el primer muro de contención ante la adversidad. Frente a los apagones, la conciencia social y la solidaridad han demostrado ser herramientas esenciales. En ciudades sometidas a bombardeos, el apoyo mutuo, compartir agua, calor, refugio e información fiable es tan valioso como cualquier tecnología militar. La resistencia nace en la sociedad, no solo en los despachos gubernamentales. Sin embargo, es importante celebrar la resistencia sin romantizar el sufrimiento. Ni la heroicidad ni el aguante extremo deberían ser vistos como soluciones permanentes. El camino responsable pasa por invertir en tecnología, negociar alianzas y buscar salidas diplomáticas, para que ninguna generación normalice la vida bajo el asedio. Ignorar estas lecciones no solo pone en peligro la soberanía nacional, sino que compromete la vida y la dignidad de millones de civiles. La guerra por la energía no es solo un desafío técnico, es una prueba de la fortaleza de las sociedades modernas. Pero, tras cada ola de ataques, surge una duda inquietante. ¿Estos golpes aceleran el final del conflicto o solo multiplican el costo humano y moral para todos? Veamos qué nos dice la realidad al respecto. Las guerras del siglo XXI ya no solo se libran con balas, sino también con apagones. La noche del 28 de noviembre en Ucrania lo demostró. En solo 12 horas, Kiev y su región fueron sumidos en una oscuridad total, asediados por ataques coordinados que no solo buscaban destruir, sino doblegar la infraestructura energética que sostiene a toda una nación. Hoy, la verdadera batalla se combate en los circuitos, estaciones y redes eléctricas que, aunque invisibles para muchos, son el corazón que permite la continuidad de la vida, la seguridad nacional y la resistencia social. Esta guerra energética no es solo el telón de fondo de un conflicto militar, es el tablero donde se decide el futuro económico y político de Ucrania, y también el de toda Europa Oriental. Ignorar la relevancia de estas ofensivas es dejar a sociedades y líderes a merced de una vulnerabilidad cada vez más evidente. Si no participamos activamente en el debate y en la preparación, no solo corremos el riesgo de ver interrumpido nuestro día a día, sino que ponemos en jaque la estabilidad de nuestras propias comunidades. Esta noche en Kiev debe servirnos de advertencia. La energía es el nuevo campo de batalla global. Cada apagón, cada subestación atacada, es un recordatorio de que las guerras modernas se libran en la sombra, afectando a millones de personas más allá de las fronteras inmediatas. Reflexionemos sobre el papel que jugamos, como ciudadanos y como sociedad,
Ante estos desafíos, la preparación, la información y el diálogo abierto son nuestras mejores armas para enfrentar una amenaza que, aunque silenciosa, tiene el poder de redefinir nuestro mundo.